Muchas gracias por acompañarnos a este nuevo programa de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. El tema de hoy que nos corresponde, vamos a platicar sobre las anécdotas, leyendas y cuentos de Subcalifornia, y platicaremos sobre su último libro de nuestro invitado estrella el día de hoy, Ernesto Adams, denominado una antología respecto a animales reales e imaginarios de Subcalifornia. Cecilia Rojas nos comenta en el prólogo del libro de Animales Reales e Imaginarios de Subcalifornia que te convertiste, Ernesto, en un diligente cazador que recorrió los rincones de la península para encontrar los vestigios de estas criaturas en las voces más variadas, a través del cuento, la poesía, la crónica, el reportaje, la anécdota, para así mostrarnos un catálogo sin precedentes como es la fauna de Subcalifornia. Te doy la bienvenida, Ernesto. Muchas gracias, Elizabeth Acosta, por esta oportunidad de estar en tu programa de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. Y pues esta oportunidad me parece maravillosa porque pocas veces tenemos estas oportunidades de hablar de la obra, de hablar de los temas que a nosotros nos interesan. Ernesto Adams Ruiz nació en la ciudad de Tijuana, Baja California. Realizó sus estudios de primaria en la secundaria y bachillerato del Colegio Anáhuac. Su preparatoria la realizó en la Escuela José María Morelos y Pavón. Él inició la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de México y termina la misma en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Efectuó la maestría en Biblioteconomía y Tecnologías de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, en Monterrey. Participó en los talleres de creación literaria y teatro en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Él ha publicado ensayos breves y poesía en Ahora, Eco Estudiantil, Panorama, Mar Abierto, Alep, Nuevo Sur, La Cachora. Fue director de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Fue administrador de la Biblioteca Leopoldo Ramos Cota y también fue administrador de la Biblioteca Central Filemón C. Piñera. Y actualmente es encargado de la coordinación de bibliotecas en Baja California Sur. Tiene diferentes libros en los que destaca Turnera Afrodisíaca, Mito California, o La Segunda Caída de Eva, Animales Reales e Imaginarios, y también tiene discos compactos sobre cuentos con el grupo de tejedores de fantasías. A ver, Ernesto, platícanos, ¿por qué eres un escritor subcaliforniano si naciste en Tijuana, Baja California? Bueno, Elizabeth, hay un corredor cultural entre Baja California Sur y Baja California. Corredor que no desconocían los antiguos pobladores. Los antiguos pobladores, tú sabes, cochimíes, pericúes y guaycuras, que habitaron esta zona, se conocían, había un corredor cultural ya desde aquellas épocas. Si no, ¿cómo te explicas que algunas flechas tengan puntas de sílex en el sur o en los guaycuras, cuando la explotación minera la tenían los cochimíes en el volcán de las Vírgenes? Ahora, yo me considero subcaliforniano porque mis raíces están en ambos lados. Por el lado de mi padre nació en Campos, California, y vivió todo el tiempo en Juntas de Nejí, un rancho de Tecate. Se casó con María Ojeda, una señora que se fue de aquí en 1912, de la zona de Miraflores. Entonces ella llegó como maestra del ejido cerca de Juntas de Nejí en Tecate, y mi abuelo Aurelio Adams se casó con ella. De ahí proviene mi papá, ¿verdad? De la familia Adams de Tecate, de Juntas de Nejí. Y por el lado de mi mamá, curiosamente mi mamá es de aquí de La Paz.
descendiente de los Ruices de la Sierra de la Victoria, descendiente de Santos Ruiz, que fue gobernador del estado hace muchos años, cuando todavía no era ni estado, ¿no? Se estaba formando. Y toda la familia Ruiz proviene fundamentalmente de Sonora, cruzaron de Sonora a Loreto. Pero eso ocurrió hace como 300 años. Entonces, yo me considero con raíces sudcalifornianas, ¿verdad? Y además aquí llegamos desde 1959. Excelente. Entonces, no me considero de otro lado. Claro. ¿Verdad? Y amo ambos lados, pues amo a La Paz, a Baja California Sur, y también partes de allá de Baja California, ¿no? Sobre todo Tijuana, Tecate, Ensenada, Mexicali, las principales ciudades de allá, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué el interés en los animales de la región, de aire, mar y tierra, Ernesto? Bueno, porque la riqueza tangible de Baja California Sur y de la península es precisamente la fauna. Son los seres vivos que habitamos la península. Porque también yo me considero que el hombre, el ser humano, pues es parte del reino animal. Y considerar estos tres hábitats de nuestros animales, porque los tenemos, es una riqueza enorme la que tenemos en distintos animales, al grado de que apenas están descubriendo algunos, como el caso de una araña gigantesca que acaban de descubrir en la Sierra de las Cacachilas. Sí. Pero tú sabes que tenemos águila pescadora en el aire, tenemos cantidad enorme de pájaros. En el mar no se diga, la ballena gris, que es uno de los grandes íconos del estado. Y tenemos también en tierra, donde están el venado, el babisuri, todo ese tipo de animales, la cabra americana, la antilocapra americana, que es el famoso, la gacela que corre en Vizcaíno, en el desierto. Entonces, el famoso berrendo. Entonces, tenemos una enorme riqueza de animales. Entonces, debemos de cuidar esa fauna. Muy bien. Iniciaríamos con las leyendas. Pai Pai, el dragón de Calcutate. Bueno, el dragón de Calcutat es una leyenda Pai Pai que es de la zona de la región de Ensenada. Esta leyenda dice que había un monstruo que hacía mucho ruido, que bufaba, hacía un terrible sonido, pero que además arrojaba lumbre por la boca, perseguía, o por el hocico, y perseguía a las personas de una región que le llaman Pueblo de San Pablo, que era un pueblito de los Pai Pai. Entonces empezaron a morir muchas gentes por la existencia de este monstruo, al grado que un niño de 12 años dice: ya basta de este animal que anda acabando con mi pueblo. Pidió apoyo, le dijo a los lugareños que él quería buscar al animal y asesinarlo, y entonces nadie se anima a seguirlo, y él toma su arco y su flecha y va en busca de Calcutat, ¿verdad? Entonces encuentra a Calcutat dormido. Entonces el niño aprovecha la oportunidad, este niño de 12 años, y lanza la flecha y le pega en el abdomen a este animal. Entonces, de repente, este animal se empieza a convertir en una enorme bola de fuego y se pone a perseguir al niño esta bola de fuego. El niño echa a correr, correr por todo el campo rumbo a San Pablo. Entonces, en el camino, cuando ya está a punto de acercarse a la bola de fuego, el niño se quita los guaraches y los arroja a la bola de fuego, y con eso se extingue. Desaparece. La bola de fuego desaparece. Entonces llega al pueblo contándoles que él había acabado con Calcutat, y para mostrarles, vamos a buscarlo. Y fueron a buscarlo a la supuesta cueva donde vivía Calcutat, y para sorpresa de ellos, pues encontraron en el fondo esqueletos humanos, esqueletos de animales, donde había devorado a varios de estos personas cuando eran vivas, y animales también. Entonces
se sorprendieron de que el niño logró eliminar a Jalkutat, pero curiosamente el lugar que se determinó como cueva de Jalkutat es lo que conocemos todos nosotros como la Bufadora. Ah, mira, qué bien. Entonces de ahí viene la Lugar. historia de Jalkutat, ¿verdad? De los Pai Pai. Excelente, muy bien. ¿Hacia dónde nos lleva el bagaje imaginario de animales mitológicos, Ernesto? ¿A dónde vamos a ir a dar nosotros con la imaginación de todos esos lienzos pintados de piedra que conocemos, de todas nuestras generaciones que nos antecedieron, de los que vivían aquí, y que tenemos un breve testimonio en las cuevas de las pinturas rupestres? Tenemos el berrendo, el puma, el león, tenemos el conejo, tenemos el sopilote, en fin. ¿A dónde nos lleva todo este bagaje? Bueno, si nosotros investigamos el imaginario popular y todo lo que existe anterior a nosotros, que han las narraciones antiguas, las leyendas, los mitos indígenas, es una manera de explorar nuestro inconsciente colectivo. Okay. Hacia allá podemos dirigir los estudios. Ahorita pudiera decir que estamos apenas rascando el polvito de ese profundo conocimiento que tenemos. Todos los pueblos lo tienen. De ahí viene la mitología, de ahí vienen los relatos de origen. Y creo que aquí, en Baja California Sur, como lo dice Hambleton, hay un relato de origen muy importante, un mito enorme en las pinturas rupestres. La serpiente venado que aparece pintada en unos murales rocosos de Santa Marta en la sierra uh-huh. De San Francisco, es una serpiente que se encuentra con otra serpiente. Está representada en el lienzo. En el lienzo, pero que ya se está borrando por el tiempo, por la erosión del aire, del viento, okay. Del agua. Sin embargo, aparece una representación de una enorme serpiente como de 9 metros que tiene cabeza de venado. Okay. El cuerpo lo tiene como una coralillo uh-huh. de rojo con negro y termina en cola horquillada como las ballenas. Ah, caray. Entonces tenemos 3 animales en uno. Así es. Un venado, una serpiente y una cola horquillada. Uh-huh. Entonces vinieron unos investigadores españoles y ellos hicieron una interpretación, porque no sabemos quién las pintó, ni el idioma que hablaban los que la pintaron, y hasta hace muy poco, según Jorge Amao, encontraron restos óseos en una de los abrigos rocosos de Santa Marta. Sin embargo, los españoles sugieren que era una deidad, un mito de origen de los pobladores de esa región. El venado dicen que representa la luz o el sol. La serpiente representa la tierra. Y la cola, el agua. Oh. Hay 63 figuras, entre humanos y animales. Está rodeado de lobos marinos, de liebres, de atún, de varios animales, hasta venados, también. Mantarrayas. Varios animales rodean a la serpiente. Y hay como 13 personas con tocados y otras no tienen tocado en la cabeza. Sí. Entonces, la sugerencia de los españoles es que es una deidad del grupo tribal que vivió ahí, ¿verdad? Más no sabemos. Todo lo que se diga sobre ese mito son interpretaciones de nosotros. Claro. Porque no hay nada, salvo esa imagen que quedó plasmada en esta pintura rupestre. Son 2 serpientes. A una ya le desapareció casi todo y queda nada más parte de la cabeza y el cuello. Pero la otra está más completa. Bien. ¿Cuál es en tu currículum oculto? ¿Cómo nació en ti la afición por la lectura y la necesidad de expresar a través de la escritura, Ernesto? Bueno, yo te comenté que mi abuela en Juntas de Nejí era maestra de primaria. Yo los fines de semana, junto con mi familia, íbamos a Juntas de Nejí, al rancho. Y yo siempre me encontraba a mi abuela leyendo. Ah, ok. Y ella me empezó a leer cuentos. Ah, muy bien.
Entonces, yo fascinado, porque ahí conocí, por ejemplo, el mito de los Kumeyaay, Mayhaewii, que es otra serpiente. A ver, platícanos. Bueno, la de Mayhaewii es que el pueblo de Wicami no sabían cómo hacer los cantos ni las ceremonias que hacían, ni narrar los relatos de origen de la tribu, de los Kumeyaay. Entonces decidieron hacer un Wakerok. Es una enramada enorme donde se iba a reunir la tribu y ahí iban a escuchar esos relatos, pero se dieron cuenta que no tenían a nadie que les narrara, ni que les enseñara las danzas, ni que les enseñara a hacer cestos. Entonces decidieron mandar un hombre a buscar a Mayhaewii, porque ya sabían ellos de la existencia de esta serpiente, y el hombre viaja a buscarlo en forma de burbuja. Cuando va en forma de burbuja, otro monstruo lo atrapa y lo devora. Entonces, el hombre entra adentro del vientre de Mayhaewii, del monstruo, perdón, y no haya la manera de salir. Entonces se encuentra una piedra, la empieza a tallar y trata de salir por el sur y no puede, por el este tampoco, por el oeste tampoco, pero por el norte raja una parte de la piel del monstruo y por ahí logra escapar y sigue su camino hasta llegar a la casa de Mayhaewii. La casa de Mayhaewii es una casa que se puede entrar por la parte de arriba. Y empieza a entrar él y Mayhaewii pregunta: ¿quién anda ahí? ¿Quién viene? ¿Quién entra a mi casa sin avisarme? Soy yo, tía. Ah, tú, ¿y de dónde vienes? Vengo del pueblo de Wicami. Quieren saber de las danzas, los cestos y los cantos de la tribu. Muy bien, voy para allá. Tú vete adelante y te voy a seguir. Entonces, el hombre empieza a regresar hasta Wicami y lo empieza a perseguir Mayhaewii, una enorme serpiente atrás del hombre. Cuando llegan a donde está el Wakerok, la serpiente se empieza a enrollar adentro del Wakerok. Pero los Kumeyaay se asustaron y le empezaron a arrojar flechas con lumbre. La queman y la serpiente explota. Y al explotar, se desparrama el conocimiento hacia todas las tribus del grupo Kumeyaay. ¿Verdad? Entonces, es un parecido grandísimo con la historia de Quetzalcóatl. Porque Mayhaewii es el que les enseña, la deidad que les enseña los conocimientos a los Kumeyaay. Los gigantes de San Joachim. Bueno, mira, todas las culturas del mundo tienen historias de gigantes, ¿no? Los israelíes tienen a los Elohim. Los nórdicos tienen otros gigantes también. Entonces, todos hablan de gigantes en sus culturas. Entonces, en el libro de Miguel del Barco, ¿verdad? De la historia de la Baja California, ¿no? Sí, Crónica e Historia Natural de la Antigua California, de Miguel del Barco. Hay una página muy interesante que nos habla de que el señor Jorge Retz, que era jesuita, empieza a hacer exploraciones junto con otros, con De Croo, con otros sacerdotes, y empiezan a entrar a la zona de las pinturas rupestres. Entonces, dice Jorge Retz que encontró un enorme esqueleto, y entre esos esqueletos pues le trae la calavera a Miguel del Barco, porque Miguel del Barco era el visitador de la misión. Para esto era, no sé si era la misión de Santa María o era la de San Ignacio, una de esas misiones. Entonces, cuando le entrega la calavera, con el viento se desmorona, pero que era enorme, y los huesos que traía también eran gigantescos, pero al darles el aire se desmoronaron. Entonces ahí se perdió la historia probable y la prueba de una humanidad gigante en este estado. Pero además, en el mismo relato vienen los otros argumentos que alegan de que probablemente hubo gigantes. Uno es de que las pinturas rupestres están en partes muy altas de los abrigos rocosos. Entonces sugieren que los gigantes acostados pintaban esas pinturas, ¿verdad? Claro. Entonces hay varios argumentos que señalan de la probabilidad de que hubo gigantes.
Sí. Y bueno, y nosotros sabemos que eran muy altos, por ejemplo, los indios eris, que dicen que pasaron de la península a la isla Tiburón. Ellos no vinieron de Sonora a la isla Tiburón. De la península se fueron a la isla Tiburón. Y tienen una estatura enorme, ¿eh? Muchos de ellos rebasan los 2 metros. También se habla que se acuerparon de andamios para la elaboración y subir a esos lugares tan inhóspitos, tan inaccesibles, porque llegar a ellas es Ahora para visitarlas, si te fijas, hay unos mamparas, mampostería que construyeron de madera. Ajá. Para que la gente pueda subir y poderlos ver, porque es inaccesible, es una montaña total, casi todas totalmente difíciles en su acceso, pues, ¿no? Sí. Bueno, Rufino Tamayo lanzó la teoría de la probabilidad de los andamios. Ajá. ¿No? Es de Rufino Tamayo la idea. Cuando vino, ¿no? Cuando vino. Cuando vio la altura en que estaban pintadas, pues dijo... Y él inmediatamente recreó un estudio. Bueno, esto yo pienso que fue así, ¿no? Claro. Sí, son leyendas, ¿no? Así es. Tópicos qué interesante, ¿no? ¿Y el pez ojón de Armando Romero? Bueno, el pez ojón también lo menciona Miguel del Barco, pero él le llama Ouranóscopos, el pez que siempre mira al cielo. O también le llamó Boeps. Y Linneo lo catalogó en el género Sparus, ¿verdad? También Jorge Luis Borges menciona un animal que tiene el animal monóculo, que tiene un solo ojo también. Ahora, Armando habla de que pescan supuestamente este animal, ¿verdad? Que Javier Manríquez también lo escribió en un poema. Y Armando dice que los marineros, el capitán les pide a los marineros que cuiden al animal, que lo pusieron en un barril de agua, y que el marinero de repente le habla porque se empieza a dormir. Y es que parece ser que uno de los poderes del animal era hipnotizar a sus víctimas para devorarlas. Entonces ellos eligen mejor matar al animal y se comen el ojo, que era lo único que tenía más carne. Bueno, y tú sabes que los ojos de pescado son sabrosísimos, ¿no? Entonces me imagino que el ojón debe haber estado muy rico. ¿Por qué explorar los relatos de origen de los pueblos originarios de Subcalifornia? ¿Es la identidad? ¿Es el aproximarnos a la verdad única? ¿O cuál sería aquí la función de la escritura? Bueno, realmente lograron rescatar muy poco los misioneros de ese tema, ¿verdad? De los relatos de origen. Generalmente, por ejemplo, en el caso de los aztecas, ¿cuál es el relato de origen? Viajaron del norte, llegaron a un lugar donde encontraron una águila devorando una serpiente. Y ahí empieza el relato de cómo se originó ese pueblo. En el caso de nosotros ocurre lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que los monquis le llamaban laimones a los cochimíes. Les decían hombres del norte. Okay. Porque los cochimíes pertenecen al grupo yumano y hace como 3,000 años empezaron a viajar del río Yuma y se metieron a la península, hace 3,000 años. Probablemente el grupo más joven que entró a la península. Porque unos hablan de un horizonte de 30,000 años de los pericúes, que es el más antiguo, porque además es el que quedó al fondo de la península. Los guaycuras es otro grupo diferente a ambos. El cochimí vestía más con pieles. Era un indio norteamericano. El cochimí. El cochimí. Ajá. Pero el guaycura y el pericú dicen que andaban casi semidesnudos. Pero además el pericú era muy buen nadador. Excelente buzo, igual que el guaycura. Pero más el pericú. Entonces, que el pericú, incluso cuando encontraron los huesos, Paul Rivet, son los primeros huesos de pericúes, las primeras esqueletos, dice que estos tienen cráneos melanesios o polinesios. Tú sabes que está a miles de kilómetros la Polinesia. No, sí. Casi enfrente de las costas de Chile. Totalmente a la vuelta. Pero lo curioso es esto. Yo fui a un Yoreme
por ahí estoy entregando la foto de un Yoreme que acudía a Sinaloa en el 2004, donde se asustaron los de la isla de Pascua, que son polinesios, y los de la isla Tiburón, porque eran de la misma estatura. Ah, caray, muy similares, ¿no? Muy similares, altos ambos. La diferencia un poco del polinesio es el pelo ensortijado, ¿verdad? Esa era la diferencia. Pero ambos se sorprendieron y lograron intercambiar conocimientos porque se admiraron los dos de que tuvieran rasgos parecidos. Claro, muy bien. ¿Y las sirenas de la California de Leonardo Reyes? Mira, Leonardo Reyes vuelve a referirse al libro de Miguel del Barco. Ah, ok. ¿Verdad? Miguel del Barco habla de un animal que encontraron cerca de las playas de Santa María, y este animal era un pez, un animal que tenía partes de mujer hacia arriba y hacia abajo tenía el cuerpo de pez, ¿verdad? Entonces, Santiago Tirsch, un jesuita alemán, hace una reproducción que dicen que está en la República Checa en el museo, la imagen que reprodujo. Y es una mujer, pero sin cabello, y el cuerpo de pescado. Ahora bien, Leonardo habla también de lo que ocurrió, algo parecido en Italia, cuando los norteamericanos lograron liberar Nápoles. El embajador norteamericano y las autoridades de Nápoles decidieron darle una cena especial a la esposa del embajador norteamericano. Y le sirvieron un pez muy parecido a una sirena. Entonces la señora se horrorizó diciendo que era una niña de ahí de Nápoles. Sí. Entonces ella devuelve el platillo. Los cocineros estaban, ¿cómo se dice? Enojadísimos porque les había regresado un platillo de primera. Claro. Y la señora ordenó que el platillo lo enterraran como si fuera un ser humano. Oh, okay. Esa es la anécdota que narra Leonardo, pero él la rescató de un escritor italiano que se llama Curcio Malaparte. Excelente. También Manuel Torre Iglesias nos regala el maleficio del Guamongo. Me parece la mejor versión del mechudo, porque mira. Famosísimo el mechudo, todo el mundo habla del mechudo. A ver. José María Esteva escribe el mechudo, pero a los indios los identifica con el grupo yaqui. Esteve, el que fue gobernador, jefe político. El que fue gobernador que un venía tiempo. de Veracruz. Venía de Veracruz. Él vino en 1853 por Muy ahí. bien. Entonces él hace una narración, pero los buzos eran yaquis. En el caso de Adrián Valadez, también los buzos no eran guaycuras. El que logra entrar a lo más profundo del relato es Torre Iglesias, Manuel Torre Iglesias. Manuel Torre. Sí. Porque Manuel Torre Iglesias encuentra un texto y ahí descubre él que los buzos no eran ni yaquis, eran guaycuras. Ah, mira. Porque eran guaycuras de Loreto. De aquí. Y tú conoces bien la historia, el cuento, la leyenda, que narra que todos los buzos, la 10ª perla, se la dedicaban a la Virgen de Loreto. Okay. Pero había una 5ª perla dedicada al rey. La 10ª era para la Virgen de Loreto. Pero uno de los buzos era curiosamente un chamán guaycura. Entonces, este cuate, cuando se arroja al mar, dice: yo no voy por la perla de la Virgen, voy por la perla de Guaymongo o de Guamongo, que era una deidad guaycura del fondo de los mares, los que enviaban la dicha, el que enviaba la dicha o la enfermedad al grupo guaycura. Excelente. Entonces, el chamán se arroja y dura un tiempo abajo. No lo encuentran, y otro buzo se arroja y logran aventar a flote al chamán, que ya viene envuelto en los cabellos larguísimos. De ahí viene la leyenda del mechudo. Okay. Pero si nos ponemos a analizar bien la leyenda, tiene dos posibilidades. Una, los españoles crearon la leyenda para que tú no buscaras esos bancos de perla. Claro. Porque el lugar exacto dicen que es enfrente de la Punta Mechudo,
al final de la Bahía de la Paz. En Pichilingue, ¿no? Sí. Y por otro lado, pudiera ser un tabú guaycura, de que no se metan en los territorios de Huamongo. Claro. Ahora, ¿quién es el chamán? En el Museo de los grupos indígenas, de los indios norteamericanos en Washington, hay una capa enorme que se llevaron de los guaycuras, que era probablemente de un chamán. Okay. ¿Por qué esa capa? Los chamanes guaycuras escalpaban o hacían escalpelo a los difuntos y con el cabello tejían la capa para las ceremonias de ellos. Entonces traía una capa de cabellos de difunto el chamán. De ahí que creo yo que la leyenda va más apegada a ese cabello extraño que traía el chamán a lo del sargazo. Exacto. Porque otros opinan que realmente era sargazo lo que venía rodeando ¿no? Sí, al cuerpo. Al cuerpo. Ahora, muchas de esas leyendas dicen que el mechudo sigue caminando en el fondo, protegiendo las perlas de Huaymongo. Ah, mira qué interesante. Y cada vez que relatamos el mechudo, vuelven a revivir esos guaycuras. Claro. En el relato. Nunca han muerto. Así es. Muy interesante. A ver, Ernesto, tú estudiaste economía. ¿Y por qué andas en el campo de la literatura y además te enrolas en esta misión de compartir el conocimiento en las bibliotecas? ¿Cómo está ese esquema? A ver, platícanos. Bueno, yo llegué por accidente a las bibliotecas. Sí. Adelante. Terminé la carrera de economía y trabajé un año en planeación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sí. Y ahí en la oficina me encargaron que estudiara la biblioteca de la universidad, que era una biblioteca no más grande de 60 metros cuadrados, en donde no había más de 2,000 o 3,000 libros. Claro. Y ya estaba creciendo mucho la universidad. La universidad ya casi llegaba a los 1,000 y tantos alumnos. Muy bien. Entonces, yo hice un estudio que le entregué en un engargolado al director de planeación, que era Héctor Trasviña, el ingeniero Héctor Trasviña, y él se lo entregó al rector. En el engargolado venía el estudio de la relación entre estudiantes y cantidad de libros, estudiantes y el tamaño del salón, cómo catalogaban y clasificaban los libros, porque yo no dije que iba a hacer ese estudio en la biblioteca, yo llegué diciendo que iba a hacer mi tesis. Entonces me empezaron a dar información todos los días. Nunca enteré a los bibliotecarios que yo estaba haciendo el estudio. Un estudio. Sí, era un estudio, yo los estaba estudiando a ellos. Claro. Entonces, cuando llega una beca de la SEP para estudiar la maestría en bibliotecas, me llama a mí el entonces rector, el contador Ulises Omar Ceseña Montaño. Y me dice, Ernesto, te me vas a Monterrey a estudiar la maestría en bibliotecas. Y me sorprendió porque pues yo había estudiado economía. Claro. Mi documento era realmente una estadística. Claro, pero los números son fríos y dicen y explican mucho para tomar decisiones. Eso es importantísimo. Sí. Entonces yo le entregué una estadística de toda la estadística de la biblioteca. Claro. Y lo contrastó con el encargado de la biblioteca. Entonces me envió a mí en lugar de la otra persona. Qué maravilloso. Y lo único que me pedían era saber inglés. Y bueno, yo leo inglés, no lo hablo. Muy bien. Pero leo. Entonces pasé el examen de inglés y ya me quedé los 3 años de maestría becado. Bueno, 2 años eran de becado, pero me quedé uno más porque trabajé en Vitrotech, el laboratorio que le hace los estudios a la cervecería Cuauhtémoc, y trabajé con los investigadores organizándoles la biblioteca. Excelente. Oye, qué hermoso pasaje de tu vida profesional, Ernesto. Además, en lo personal considero que eres un economista extraordinario. Tienes unas aportaciones muy sucintas, precisas, y figuras en muchas revistas indexadas de la Universidad Autónoma de Baja California del Norte, ¿no? Muchas gracias. La verdad te felicito, qué bueno. A ver, por último vamos a platicar sobre los grifos de la reina Calafia. Platícanos. Bueno, yo siempre he opinado que tenemos un enorme repisero en el malecón de estatuas que no tienen que ver con la cultura subcaliforniana.
Un ejemplo es la diosa del mar, que no tiene que ver nada con la cultura, pero de nosotros. Ajá. Es una obra artística, indudablemente, con su de monumentos que han puesto, ¿no? gran belleza, ¿no? Sí. Pero si la llenan de tanto, se va a ver como un repicero vulgar. Claro. Entonces tiene que ser algo medido, la estatua se tiene que disfrutar, tiene que haber espacios para airear y Ajá. ver eso. Lo que no he visto aquí son grifos. Y los grifos son animales mitológicos fundamentales para, en el libro Las Sergas de Esplandián, La marca. se habla porque Las Sergas de Esplandián en el capítulo 150 De Montalvo. de Rodríguez de Montalvo, ahí se habla de la reina Calafia, que tiene un ejército de amazonas y que vive en una isla llamada California. Sí. Pero que estas amazonas además montan unos animales que le llaman grifos, mitad águila y mitad león. Ahora, con García Rodríguez de Montalvo aparece esta imagen y aparece la palabra California, ¿no? Ahora, qué curioso, ¿no? El grifo es un símbolo anticristiano y que aparece en Irak hace muchos siglos, desde el principio de la historia. Como su simbología muy propia, ¿no? Una simbología propia, ¿no? Incluso en algunos baños de Israel hay esos animales, en los baños del antiguo templo de Jerusalén. Entonces, este animal, y luego a los californios se les llamaba a los árabes, pero ¿por quién? Por Carlomagno y por, acuérdate de la canción de Rondán. Sí. Ahí se menciona en el siglo IX que cuando los árabes quisieron entrar a Francia, dice, y luchamos contra los californes, contra los de Califerne. Sí. Y eran los árabes del norte de África. Ahora, García Rodríguez de Montalvo, la isla la ubica a la diestra mano de las Indias. ¿Quién está a la diestra mano de las Indias? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que llama mucho la atención de este relato. Y el grifo es un animal mitológico que nos debemos de apropiar porque aparece en la novela de caballería. La representación propia, pues. Es una representación que podemos utilizar, es Así un símbolo pero que no podemos manejar. No lo Nadie lo tenemos. maneja. Escasamente lo utilizamos. Excelente, pues muy agradecida, Ernesto, de que compartamos con el público subcaliforniano las experiencias y narraciones de todo lo que es nuestro inventario de fauna de Subcalifornia, su representación en los mitos, leyendas y crónicas que muy puntualmente nos has hecho referencia. Muchas gracias. Para servirte, Elizabeth. Agradecido yo más todavía por este Un honor, precioso Ernesto. programa. Un honor y buen amigo además. Gracias. Gracias, Elizabeth.